Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Acá estamos en M20 acompañándolos, como siempre. ¿Cómo estás, Marian? Te veo ahí preparado. ¿Qué decís, Santo? Sí, sí, estamos acá sentados un poco más cómodos que estando parados. Hay que contarle a la Muy gente bien. que muchas veces no ¿Es llegamos el con los ciático tiempos, ¿viste? o...? Es el es verdad. Puede ser perfectamente un dolor de columna, ¿no? O en el ciático, es cierto, sí. Muy bien, pero hay mucha información, Marian, para compartir con la gente. Un fin de semana que estuvo increíble, muy, muy linda la temperatura acompañando. Para aquellos que por ahí lo disfrutaron al aire libre, ¿no? Y que eligieron recorrer algún punto del conurbano bonaerense. Pero hay mucha información para meternos y arrancamos con tema vacunación, ¿no? Tema vacunación porque se están conociendo los números de cómo viene avanzando la inoculación de los vecinos del conurbano. En general, todos los municipios tienen el mismo porcentaje, y hay una alerta que preocupa porque cómo va a venir el invierno, o sobre Claro. todo si va a haber gente de mayores de 60 años, que son los que se mueren básicamente, como obviamente marcan las estadísticas, o los que más se mueren, para ser más rigurosos, Los que mayor riesgo y tienen, ¿no? los de mayor riesgo, que viene bastante bajo. Hasta ahora, en el conurbano, en los 35 municipios del Gran Buenos Aires, solo 3 de cada 10 personas que recibieron la vacuna contra el COVID, que son básicamente la Sputnik, que es la rusa, o la china, son mayores de 60 años. O sea, el Sí. 30% de los vacunados solo mayores de 60 años. Si lo damos vuelta, decimos que la inmensa mayoría tiene menos de 60 años, con un dato que la mitad tiene menos de 50 años. O sea, la mitad de los vacunados en el conurbano tiene menos de 50 años. Esto está dentro de lo que uno puede ser cuestiones razonables que se pueden explicar, como por ejemplo el tema de la Del prioridad orden de vacunación, ¿no? Está de claro la que gente de el primer salud. grupo que se vacunó fue el equipo de salud, ¿no? Todo el área de salud, y recién ahora están arrancando la vacunación de los adultos mayores. Por eso también no da este porcentaje tan bajo de adultos mayores que se hayan vacunado aún. Claro, ese es uno de los argumentos. El otro argumento es que muchos se colaron y que no debería ser ese porcentaje, que si uno ve cuántas personas de salud todavía no se vacunaron, porque no dan los números, no dan los números si Mm. efectivamente uno hace el estudio que se hizo, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y decir, bueno, está bien, si efectivamente los prioritarios son el sistema o las personas del sistema de salud, ¿no? Que son los sistemas de salud en riesgo además, no todo el sistema, sino los que trabajan más en cercanía con los contagiados. Eso no daría o no explicaría este número tan bajo del 30% de mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente del sistema de salud que tiene más de 60 años, ¿no? Y además también ahí se le agregaría el tema de los policías y los docentes, que también es cierto que eso se agregó después, el tema de docentes por la vuelta a clases, los mayores de 80 años, por ejemplo, y los mayores de 70 deberían ya estar casi vacunados conjuntamente con el inicio de la vacunación de los docentes. Algo que en general, mira, lo hemos tratado de charlar varias veces con la gente de salud de la provincia de Buenos Aires, que hay que Sí. reconocer que publican los datos. Estos datos que estoy dando son datos oficiales, repito. 3 de cada 10 nada más en la provincia de Buenos Aires tiene más de 60 años. Lo mismo ocurre en buena parte del país, salvo en Capital. En Capital casi la mitad de la gente vacunada está arriba de los 60 años. Tienen otra también pirámide poblacional, acá siempre lo hemos remarcado, que Mm. cuando distribuyeron las vacunas, que hasta ahora, dame un segundo que lo quiero decir exactamente porque fue el parte de ayer domingo a Sí. la noche, y Marian, los vale datos. también tener en cuenta en esto, ¿no? El tema de la aprobación de la ANMAT, ¿no? El tiempo estimulado para que la gente se vacunen los mayores de 60 años, ¿no? O sea, el tiempo estimado. Claro, lo que marcan las cifras, esto es cuántas vacunas AR, que es un sitio oficial que te marca más o menos cómo están distribuidas las dosis que llegaron a la Sí. Argentina, y de 2.900.000 dosis, 2.972.260 exactamente, 1.530.000 ya se distribuyeron. Ya se vacunaron,
1.239.000 personas. De esas, la primera dosis son 1.200.000 personas recibieron la primera dosis y el resto recibieron las 2 dosis. Eso da al 1.540.000 de vacunados que hay en la Argentina. No hay datos todavía en la provincia de Buenos Aires, sobre todo hasta ayer. Lo que se dio es el porcentaje ese que estamos ahora compartiéndolo, que hay alerta. ¿Por qué? Porque llega el invierno. Falta todavía el otoño, está claro, ¿no? Ni siquiera todavía salimos en el verano, pero la realidad es que viene el frío. Y lo que se está viendo, y vos lo has remarcado muy bien en varios momentos, es que siempre acá estamos viendo el diario del lunes de lo que sucede en Europa, o lo que sucede en el hemisferio norte, en realidad. Estamos viendo cómo recrudecen los casos de contagios y las muertes con el invierno. Y no está mal, obviamente, empezar por el tema de la gente de salud a vacunarlas, pero si se llega tarde a la gente que se muere, que son los mayores de 60, sobre todo mayores de 80 y mayores de 70, ahí va a haber varias complicaciones. Entonces, ¿cuál es una de las críticas que se hace a la distribución? Y acá lo hemos planteado quizás en otros programas, que es que la distribución se hace de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada provincia, que es un tema democrático, está bien, pero quizás el tema... hay un tema que quizás es erróneo, que es decir, ¿cuáles son las provincias que tienen mayor cantidad de viejos? Digo, viejos mayores de 80, mayores de 70, para que ahí vaya la mayor cantidad de vacunas, teniendo en cuenta el tema del invierno, ¿no? Claro. Marian, bueno, repasando, ¿no? 3 de cada 10 personas del conurbano bonaerense son los que recibieron las vacunas hasta ahora. Cabe destacar todo esto que mencionábamos, ¿no? Y ver cómo sigue el plan de vacunación de cara al invierno, teniendo el diario del lunes, ¿no? Que lo hablábamos ya en las semanas anteriores, ¿no? La gente creo que tiene que estar también un poco en alerta y hacer un poquito de análisis, a ver cómo nos estamos comportando, ver qué protocolos estamos aplicando o no, si nos estamos cuidando realmente, teniendo en cuenta la mirada que la película, ¿no? Que ya se está dando en Europa con el invierno y que la están pasando realmente mal. Sí, lo que... A ver, el gran desafío en la Argentina, y más allá de que uno se le pierde, porque la realidad es que cuando vemos este fin de semana que pasó, vos, por ejemplo, arrancamos el programa diciendo que el tiempo acompañó, que estuvo muy lindo, todavía sigue el calor, y yo, por ejemplo, ayer, domingo, fui al Paseo de la Costa, ¿no? Fui a correr, lo suelo hacer a la tarde. Realmente hay muchísima gente, ya es cierto que la gente ya pasa sin, en el Paseo de la Costa, por ejemplo, ya pasa sin mucha gente sin barbijo, ¿no? Mucha gente sin barbijo. La realidad es esa, y eso, repito, incluso se ve hasta en transportes públicos. A ver, está claro que es obligatorio, por ejemplo, para los colectivos y demás, pero en zonas donde uno debería prevenir un poco, ¿no? Y cuidar al otro, sobre todo, está bien. Por ahí si uno no se quiere cuidar, bueno, pero cuidar al otro tiene que ver también con usar el barbijo. No se está dando, se está viendo que hay mucha gente que ya no lo utiliza. Y además hay mucha gente que está saliendo a la calle. Con esto hay que tratar de entender que no es acá una posición para tomar si estamos a favor o en contra de una cuarentena estricta, cosa que sucedió, por ejemplo, en Formosa. Acá es una gran señal lo que sucedió con el tema de la manifestación y después la represión que hubo del gobierno de Formosa, de Infran, alguien que está enquistado en el poder hace muchísimos años, pero sin meternos puntualmente en la política de Formosa, la realidad es que hubo muchos heridos de gravedad. Ayer domingo hubo una nueva manifestación, pero ¿cuál es la señal para el resto del país? La señal es que no hay hoy lugar para volver a la fase 1. Sí en Formosa, donde hay un gobernador que viene ganando elecciones por el 70% desde hace 30 y pico de años, es decir, casi 40. Porque creo que es desde mediados de los 90. Si desde aquel tiempo el gobernador viene que maneja con una mano de hierro la provincia, además también tiene el 70% de la gente en empleos públicos, o sea que hay muy poca posibilidad que en Formosa realmente haya una manifestación masiva, digamos. No, realmente se acata, viste que hubo mucha gente que no se podía ni siquiera acercar a Formosa y muchos que estuvieron varados en los puentes, en los ingresos, en los limítrofes. La propia Corte Suprema le pidió al gobierno de Formosa que permita entrar a la gente que quedó afuera, bueno, todo lo que conocemos. Si ahí hubo este conflicto al anunciar la vuelta a la fase 1, imagínate lo que puede pasar en Buenos Aires, en el conurbano, imagínate lo que puede pasar en la capital, en Córdoba, en Santa Fe. No hay realmente lugar
para volver a una cuarentena como la que vimos el año pasado en el 2020. Ese es el gran señal que los políticos tomaron nota de lo que pasó en Formosa. Y por eso es este tema que estamos hablando, tratar de agilizar, acelerar las vacunas, sobre todo las muy pocas vacunas que hay, porque realmente deberíamos haber terminado en febrero, según el gobierno nacional, que había anunciado 20 millones de dosis, estamos recién en casi 3.800.000, estamos muy lejos de los planes que tiene el gobierno. Es un tema obviamente también mundial. En la Argentina también se utilizó mucho este tema del anuncio político, me da la sensación, porque generó mucha esperanza, y la realidad es que la gente ya dice, bueno, yo salgo igual, y ya no hay manera de cerrar como se quiso hacer en Formosa. Ese es el gran tema hoy en la Argentina, es cómo hacer para volver a cerrar si efectivamente, que es muy probable que pase, haya más contagiados y más muertos. Con el diario del lunes que estamos hablando ahora, es lo que pasó en el hemisferio norte, donde ya está el invierno. Mayra, nos vamos a meter ahora en San Isidro, porque allí se colocó un nuevo banco con energía solar, donde los vecinos pueden ir, parar, cargar sus celulares, sentarse un rato o trabajar incluso desde allí. Vamos a ver cómo funciona. Estamos en la Plaza Irigoyen, una plaza emblemática donde está la administración del edificio municipal, donde está el registro civil de San Isidro y otros lugares, obviamente, de servicios y lugar donde la gente viene masivamente a hacer sus trámites. Colocamos un banco sustentable, un banco que tiene energía solar, que le da la posibilidad a la gente de poder recargar su laptop, de poder recargar sus teléfonos celulares, que se alimenta obviamente, como te dije anteriormente, de energía solar, energía limpia, siguiendo los postulados de San Isidro Sustentable, en donde nosotros hemos avanzado en vía pública en los últimos años en el 99% LED en vía pública de iluminación, que obviamente es una tecnología mucho más avanzada, mucho más ecológica, ahorra energía, es energía más limpia. Avanzamos en los edificios municipales también con el recambio de luminarias en tubos de LED en cada una de las dependencias públicas, y empezamos también en vía pública a facilitar este tipo de mobiliario que te da la posibilidad de poder estar al aire libre, poder recargar tu teléfono, poder inclusive seguir trabajando si es necesario que tengas alguna conexión, porque la plaza también tiene Wi-Fi, con lo cual es importante brindar este tipo de servicios y seguir inculcando en cada una de las acciones que tenemos en la vía pública todo tipo de elemento inmobiliario urbano que sea sustentable y que vaya alentando a la gente a ir tomando hábitos cada vez más amigables con el ambiente. El banco se alimenta con 2 paneles de energía solar que obviamente le da la posibilidad de poder brindarle la carga necesaria a cada una de las 6 estaciones que tiene en el lugar, y la idea es seguir replicando este tipo de políticas en el espacio público en diferentes lugares del distrito. Viví tu ciudad. Verano al aire libre en San Martín. Del 4 de enero al 7 de marzo, todo gratis en los barrios. Consulta la agenda completa en sanmartin.gov.ar. Disfrutemos y cuidémonos entre todas y todos. San Martín, Estado presente. Continuamos en esta noche acompañándolos a través de la pantalla y nos metemos, Marian, ahora en el plano político.
Sí, porque si hay algo que estábamos hablando ya desde el año pasado, el tema del peronismo en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano. ¿Por qué? Porque hay una avanzada de la cámpora de su jefe, ¿no? Que es Máximo Kirchner, fundador, para poder sentarse en ese sillón, que uno dice, ¿para qué? Digamos, con todos los problemas que hay en el país, ¿por qué hay una guerra interna entre los intendentes para ver quién se le plante y quién no a Máximo Kirchner para que se haga jefe del PJ en la provincia de Buenos Aires? Es importante porque, política interna básicamente, porque se sabe que con esta realidad que se va a extender de pocas vacunas, el gobierno estaba apuntando mucho a un tema de vacunar a la gente para tener algún tipo de mejora en la imagen y buenos resultados en lo que es las elecciones, si es paso en agosto, todavía no se sabe si hay primarias en Argentina en agosto, pero básicamente la vacuna y algún tipo de reactivación económica, cosa que estas dos variables todavía en la Argentina no se ven en ningún lugar del país, claro. Y sobre todo en el conurbano. Entonces decimos, tenemos que ir a defender lo que es la madre de las batallas, que es el conurbano, lo que le permitió a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner ganar en las últimas elecciones. Recordemos que sacó casi 2 millones de votos más en la fórmula de Cristina Kirchner contra la de Macri en el GBA, y que explicó básicamente eso, la elección donde triunfó el Frente de Todos en el 2019. Ahora, ¿qué pasa? Está Máximo Kirchner tratando de ingresar y Gray, que es Grey, se escribe Gray, digo, para mucha gente que dice cómo se pronuncia, pero dicen que como es algo americano se dice Grey. Es raro porque en la municipalidad dicen Gray, que es el intendente de Esteban Echeverría, que debería ser el presidente del PJ a partir de diciembre. Se van turnando en ese sillón del peronismo. Hoy está el Tano Menéndez, que es el intendente de Merlo, y cada un año, creo, se van turnando para ver quién queda ahí. Le tocaba a Grey. Grey es el que viene desde hace tiempo, lo hemos contado tratando de decirle que no a la cámpora. Es muy difícil, ¿por qué? Porque el propio Alberto Fernández, con esta cristinización, para llamarlo de alguna manera, lo hemos escuchado en el inicio de la legislatura, sí, que digamos, ya es una agenda básicamente de Cristina Kirchner y apuntó ya con los jueces, bueno, con todo lo que ya sabemos. También hizo un acuerdo Alberto Fernández para quedarse con el PJ a nivel nacional y Máximo Kirchner con el PJ al nivel de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? El presidente no tuvo el acuerdo con los intendentes. Los intendentes medio quedaron pedaleando, salvo Insaurralde. Insaurralde sí es el que acercó de alguna manera a algunos intendentes, y sobre todo al presidente de la Nación, esta idea de dividirse el peronismo, uno a nivel nacional en manos del propio Alberto Fernández y Máximo Kirchner, que llega a la provincia. Muchos intendentes, por lo bajo no públicamente, están en contra, y Grey es el único que lo dice abiertamente, y volvió el fin de semana a cargar, diciendo de que, ojo, que todos, él ya dijo, hay un apoyo silencioso. ¿Esto qué significa? Muchos intendentes que dicen a Grey, anda para adelante, enfrentalo, no lo podemos hacer nosotros públicamente, porque evidentemente hasta el propio presidente acordó, digamos, que Máximo Kirchner llegue, sí, pero a ver cómo se empieza a ver este peronismo, cómo empiezan a tejer este enfrentamiento que va a ir creciendo, porque Máximo Kirchner quiere llegar al PJ básicamente por el conurbano y básicamente para tener incidencia en las listas para las elecciones, tanto en las primarias, si es que las hay, como también en las generales. Bueno, Marian, y en el Día de la Mujer, ¿no? Y el mes de la mujer hay diferentes actividades a lo largo de todo el país, inclusive en los municipios, en cada área se dan actividades para concientizar sobre todo sobre la principal problemática que azota a las mujeres hoy, que tiene que ver con la violencia de género. Los índices son realmente terribles, estamos hablando de casi 2 femicidios por día. Entonces hay diferentes actividades en los municipios, como te decía, y nos vamos a meter ahora en San Fernando porque allí en los polideportivos están brindando actividades para concientizar sobre la violencia de género.
La idea es hacer un taller sobre cuestiones de género, de violencia, del lugar que ocupa la mujer en cada uno de los espacios laborales, tecnológicos, deportivos, de la vida diaria. Así que bueno, nos encontramos con un grupo de chicas del Polideportivo 7 que vienen a hacer hockey. Las invitamos a participar de este taller. Tiene 2 encuentros, así que bueno, este es el primero y esperemos que vaya todo bien. Esto es una oportunidad para nosotros desde el área de género, poder interiorizarnos de cómo están trabajando estas 2 organizaciones y la Embajada de Irlanda, May y Grow, que tratan de desnaturalizar la violencia de género y la igualdad de oportunidades. Es muy importante trabajar con la Secretaría de Deportes también, porque estamos incursionando en áreas que hasta ahora no habíamos podido incursionar, teniendo herramientas para poder realizar la tarea cotidiana mucho más fluida. Son 2 jornadas que vamos a llevar adelante, cada una de las jornadas son de 2 horas aproximadamente. En la primera jornada todo lo que se trabaja es el marco teórico, la deconstrucción de la imposibilidad de que las mujeres puedan acceder a la tecnología, con un repaso de aquellas mujeres que han hecho puntapié inicial en las cuestiones tecnológicas y mostrar la facilitación que puede haber para que las mujeres accedan a ese campo que todavía encuentra muchísima resistencia. ¿Y por qué lo juntamos con el deporte? Bueno, porque el deporte también es un espacio masculinizante, digamos, en muchos aspectos y donde hay que deconstruir ese discurso. Y entonces, no solamente eso es lo que necesitamos poner en acción, sino que muchos de los docentes que están a cargo de esas aulas, bueno, puedan entender cómo les afecta, digamos, a sus deportistas determinadas imposibilidades de acceso a ciencias que podrían estar al alcance de todos y de todas. Continuamos, Marian, en esta noche. ¿Y con qué tema nos metemos ahora? A ver, Federación Argentina de Municipios, que también es otro gran tema dentro del peronismo. ¿Por qué? Porque le da visibilidad a los intendentes y en este caso otro enfrentamiento entre intendentes del GBA. Estamos hablando de 2 intendentes muy poderosos. Quizás el mayor de ellos, que es el que gobierna La Matanza, que es Fernando Espinosa, contra Zabaleta, ¿no? Que es de Hurlingham. Zabaleta tenía el guiño del presidente de la Nación para encargarse del FAM, que repito, es un organismo que creó el propio Néstor Kirchner para darle visibilidad a los intendentes del conurbano. Siempre Néstor Kirchner supo que la elección se define básicamente en el conurbano, por eso el peronismo trata de volcar muchos fondos y lo va a hacer en este 2021. Mañana vamos a estar contando un poco de las obras que se van a hacer, teniendo en cuenta siempre o teniendo en vista siempre lo que son las elecciones, más allá que acá siempre resaltamos también la necesidad de obras en diferentes barrios. Recordemos que la inmensa mayoría de los habitantes del conurbano sigue sin agua potable, ¿no? Y sin cloacas, claro. Y además también muchos viviendo en calle de tierra. Digamos, nosotros quizás vivimos en zona norte y no lo vemos, pero en zona oeste, en zona sur, hay muchísima gente que vive todavía en calle de tierra, que con todas las problemáticas que se generan cuando llueve. Bueno, más allá de eso está el tema político, un tema que es un organismo que se creó cuando Néstor Kirchner era presidente. La idea es negociar con los intendentes de la presidencia para ver a quién elige para ser jefe de los intendentes del país. Esto te permite ir a reuniones y recorrer el país con la excusa de que sos presidente del FAM, y la pelea entre Espinosa y Zabaleta. Dicen que Zabaleta tiene el guiño del presidente, Espinosa se metió y dijo que él ya tenía ese lugar asegurado y que le correspondía por ser, obviamente, el municipio más grande del país, cosa que podría tener algún tipo de enfrentamiento también y ir subiendo el tono en esta semana. Marian, y nos vamos a meter en un tema llamativo, ¿no? De la UNTREF, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, porque lanzaron una carrera, una licenciatura que tiene que ver, y se puede cursar desde casa, y tiene que ver con la fabricación, la investigación, fabricación y recuperación, ¿no? De instrumentos musicales originarios, es decir, de las culturas originarias de Latinoamérica, y llaman, ¿no? A todos aquellos que sean o no músicos experimentados o luthiers inclusive, a que se puedan sumar a la carrera, que es de manera virtual y la van a estar brindando en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. A ver, rapidito, un tema que genera mucha polémica, sobre todo en el conurbano, porque hay un tema, una línea muy difícil de dividir, que es el tema de la xenofobia o el tema de la justicia. Y la realidad es que en muchos países del mundo a los extranjeros con antecedentes penales no le permiten ingresar.
En la Argentina, un decreto del presidente que se conoció el fin de semana da de baja a otro decreto que había lanzado el expresidente Mauricio Macri para impedir que los extranjeros con antecedentes penales puedan ingresar al país. Esto finalmente se bajó, y el que salió a hablar no fue la gente de Cambiemos, que es lo que llama la atención, o ya casi no llama la atención la realidad, pero fue otra vez Sergio Berni, digamos, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, del propio Kicillof, que salió a cuestionar el decreto del presidente, y además también a la gente de la Dirección de Migraciones, que es María Florencia Cariñano, que fue la que salió a defender este tema de que los extranjeros que tienen antecedentes penales se debería obviamente hacer un estudio, pero no estar prohibido por decreto. Así que Berni, una vez más, desautorizando de alguna manera un decreto del propio presidente de la Nación. María, llegamos al final del programa de hoy, pero no queremos despedirnos sin saludar a todas las mujeres en su día, y sobre todo hoy y todos los días decir no a la violencia de género, ¿no? Y reclamar mayor respeto, mayor justicia y sobre todo mayor igualdad.